Vamos a comentar un tema que está muy presente tanto en la tradición espiritual clásica como en los estudios contemporáneos en el campo de la psicología transpersonal y la inteligencia espiritual y en la educación holista. Este es un tema central que es muy importante entender porque forma parte del núcleo de lo que es el desarrollo de la conciencia. Me refiero a lo que se conoce como los 4 estados inconmensurables de la mente, o también se le ha llamado los 4 Brahma Viharas, o también se le ha llamado factores de la inteligencia espiritual, o 4 estados de conciencia transpersonal. Entonces es un tema que recibe muchos nombres, pero independientemente de los términos que utilicemos, el concepto es homogéneo. Me refiero a lo que es la felicidad, el amor universal, la compasión y la ecuanimidad. Estos 4 factores de la conciencia espiritual han sido muy importantes en la tradición meditativa, en la filosofía perenne, en prácticamente todas las diferentes versiones de la espiritualidad clásica, pero también han sido objeto de estudio actualmente desde la psicología transpersonal, desde la inteligencia espiritual y la educación holista, vuelvo a repetir. De tal manera que estos 4 factores, la felicidad, el amor universal, la ecuanimidad y la compasión, en este momento conforman líneas de investigación muy importantes, y hay investigación de ellos prácticamente en todas las universidades. Son programas de investigación internacionales donde se realiza investigación experimental, incluso con datos estadísticos y su importancia que tienen en el bienestar humano. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre estos 4 factores que son sumamente importantes para nuestra autorregulación interna. ¿Okay? El primero de ellos es la felicidad. La felicidad, que también en muchos casos se le ha llamado alegría altruista. La felicidad entonces es uno de los factores de la conciencia transpersonal, es uno de los factores de la inteligencia espiritual, que es muy importante en este momento. Forma parte de los estudios que se realizan en psicología transpersonal, y vamos a entender la felicidad como algo muy diferente al placer. Una cosa es la felicidad, otra cosa es el placer. Vivimos en una sociedad con mucho placer y poca felicidad. El placer depende de algo externo y siempre está condicionado. La felicidad, al contrario, es un estado de conciencia que surge desde adentro. La felicidad no depende de ningún objeto, no depende de algo externo, sino que es un estado de conciencia. La felicidad es, de hecho, en los estudios contemporáneos, relativamente reciente, porque el pensamiento occidental, que viene de una tradición muy pesimista, muy materialista, siempre tuvo muchas reservas para el estudio de la felicidad. De tal manera que el estudio de la felicidad se tuvo que abrir paso, ¿sí? Para poderlo ganarse un lugar dentro de la investigación contemporánea. Actualmente la felicidad es ya una mega tendencia mundial. La felicidad es un campo de estudio presente prácticamente en todas las universidades. Hay lo que actualmente se llama ciencias de la felicidad. Hay una inmensa cantidad de estudios sobre el tema de la felicidad por la alta rentabilidad que tiene. Es decir, las personas felices son personas que se enferman menos, son personas más productivas. Las personas felices son personas que asisten más al trabajo, tienen mejores familias, familias más integrales, se insertan de mejor manera en la sociedad, etc. Es decir, la felicidad tiene una alta rentabilidad. Entonces, por eso la felicidad
es uno de los factores sumamente importantes. La felicidad entonces no es algo que nos falte, que nosotros tengamos que ir a obtener en otra parte. Es decir, no es algo que esté realmente fuera de nosotros. No es algo que no tengamos y que debamos encontrar en algún lugar como algo diferente a lo que nosotros somos. Desde la psicología transpersonal, desde la inteligencia espiritual, desde la educación holista, ya somos felicidad. Pero el problema es que no nos damos cuenta, porque ignoramos quiénes somos. Vivimos inconscientes de nuestra verdadera naturaleza. Sin embargo, la felicidad es nuestra verdadera naturaleza, es lo que realmente somos. El trabajo entonces es darnos cuenta de esta verdad a través de la práctica espiritual. Actualmente hay una inmensa cantidad de investigación sobre el tema de la felicidad, ya que, como decía, tiene una alta rentabilidad. En el caso de la educación, estamos hablando de aprender a ser feliz como un nuevo aprendizaje. Estamos hablando de escuelas felices. Estamos hablando de un currículum donde la felicidad sea un objetivo central del currículum educativo. Y en términos del ámbito de la salud, la felicidad correlaciona positivamente con todos los marcadores que nos permiten una vida con mayor bienestar. La felicidad es vista actualmente como algo que está en nuestras manos, o sea, depende de nosotros. La felicidad, y esto viene desde Aristóteles, es visto como el objetivo central de nuestra vida. La finalidad de toda vida es ser feliz. Si trabajamos, estudiamos, nos esforzamos, todo lo que hacemos finalmente tiene como objetivo el logro de la felicidad. Entonces la felicidad es vista como el gran objetivo de toda vida humana, ¿sí? Y esto es algo sumamente importante. Entonces la felicidad es algo que se aprende, es algo que, según la investigación, tiene una gran parte genética. La investigación sobre la felicidad señala que el 50% de la felicidad viene en la genética. Se considera que un 40% tiene que ver con la manera como nosotros interpretamos el mundo, la manera como vemos nuestras experiencias, la manera como nos miramos a nosotros mismos. Ahí vamos a encontrar un 40% según la investigación. Y solamente un 10%, según la investigación, va a depender de las circunstancias que nos rodean. Esto es muy interesante porque generalmente creemos que para ser felices nuestras condiciones deben de cambiar, ¿sí? Creemos que no somos felices porque no tenemos un trabajo, que no somos felices porque no tenemos dinero, que no somos felices porque no tenemos poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, la investigación, que ha sido muy extensa en el campo de la felicidad, nos señala que las condiciones externas juegan un papel muy limitado en términos de la felicidad. Se considera que solamente el 10% depende de nuestras circunstancias. El 90% entonces depende de nosotros. Y aquí es donde es muy importante las experiencias que nosotros vamos a tener, la manera como vamos a interpretar el mundo para lograr un camino de felicidad. El tema de la felicidad es un tema, como repito, es un tema nuevo que no estaba presente por la tradición tan pesimista que había estado dominando. Pero en psicología transpersonal es un tema sumamente central que viene desde los fundadores, ya en el libro de William James sobre las variedades de la experiencia religiosa. Está presente el tema de la felicidad tanto como medio como fin de la experiencia espiritual. Es decir, la felicidad es algo que está presente ahí en la experiencia espiritual, antes de la experiencia y posterior a la experiencia. Es uno de los productos de la experiencia espiritual, ¿sí? La felicidad entonces
es uno de estos 4 factores de la conciencia transpersonal que nosotros a través de nuestra práctica espiritual vamos a tener que desarrollar, ¿sí? Es uno de los 4 factores que tanto en la tradición espiritual se nos ha recomendado ejercitar de manera consciente, como uno de los estados mentales positivos, por ejemplo, que señala el Buda, y también en la psicología transpersonal actual, ¿sí? Es uno de los factores que van a tener mucho más importancia. Según la investigación actual, y esto es algo muy importante, hemos estado buscando la felicidad en lugares equivocados, ¿sí? Lo que generalmente creemos que nos hace felices, realmente no nos hace felices. Este es uno de los datos de la investigación actual sobre la felicidad. Creemos, como ya dije, que vacaciones, viajes, dinero, poder, autos nos van a hacer felices. Sin embargo, la investigación señala que nada de esto realmente nos hace felices, ¿sí? Que con la satisfacción de estas cosas vamos a regresar al mismo punto que teníamos. Es decir, las satisfacciones externas o el placer externo es de corta duración y finalmente se diluye y regresamos al mismo nivel que teníamos antes de tener estas satisfacciones materiales. ¿El dinero nos hace más felices? Bueno, solo dice la investigación hasta el punto en que cubrimos nuestras necesidades básicas. Una vez que convierto nuestras necesidades básicas, ya el dinero no va a desarrollar en nosotros mayor felicidad. Entonces realmente el impacto del dinero es sumamente bajo para ser felices, según la investigación. Nos puede dar placeres momentáneos, pero no nos hace realmente felices. Entonces recordemos este punto que es muy importante. Una cosa es el placer, otra cosa es la felicidad. No son lo mismo.